computadora, empezamos de vuelta, perdonen la desorganización de esta primera Profe, ¿le instancia. hago una consulta? Sí. Está grabando ya. Diga. Escucho, ¿eh? Alguien dijo, profe, hago una consulta, ¿no? Bueno. Sí, yo. Ah, listo. Sí, sí, te escucho, Lorena. Yo le quería consultar con respecto al paro, si pudieron lograr algo con la medida de fuerza, o si ya lo levantaron. No logramos, no solamente no logramos nada, sino que la semana pasada, el día viernes, hubo nuevamente un congreso de la CONADO Histórica para hacer una instancia de evaluación. Ya se había hecho una instancia de evaluación primero en las asociaciones de base, y salió un paro de vuelta de una semana completa, la semana que viene no, sino la siguiente. Así que, pero bueno, no se consiguió nada. La reapertura de la paritaria particular, que es lo que estamos reclamando, no se logró. Así que vamos a ver, lo que sí que a diferencia de las primeras medidas, que fueron de 2 días, si no me equivoco, a diferencia de esa primera medida, la semana pasada pudimos lograr cierta instancia de visibilización en los medios de comunicación, que no lo veníamos teniendo, y cuando se visibilizan los medios de comunicación, de alguna manera siempre implica que se puede instalar o tiene más posibilidad de ser instalado en la agenda. Entonces, eso sí se logró, digamos, igual con información bastante distorsionada acerca de quiénes paraban, qué federaciones, qué universidades. Primero generalmente se decía solamente que era la UBA, después se daba cuenta en algún otro medio de que eran las universidades nacionales a nivel nacional. Pero bueno, las actividades de visibilización en las distintas universidades, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, hacen que de alguna manera empiece a generarse cierto movimiento, ¿no? Que a la medida que repercute fundamentalmente en los medios masivos, genera algún tipo de presión. Esto que señalamos en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con la correlación de fuerza. La correlación de fuerza, digamos, implica que los actores implicados en un escenario determinado tengan algún tipo de cuota de poder para poder mover el amperímetro, sería de alguna manera, ¿no? Entonces, y eso se logra generalmente con actividades de visibilización. Sí, todavía, digamos, las relaciones con los medios de comunicación y demás, estamos como en un momento de bastante invisibilización de todas las luchas en general, y fundamentalmente aquellas que están vinculadas a reclamos salariales. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa esa semana, cómo la armamos, cómo la preparamos, pero bueno, fue para nosotros muy, muy grato poder contar con el acompañamiento de muchos de ustedes que estaban ahí ese día. Y para nosotros también, digamos, acá quienes estábamos presentes, volver al ruedo, porque bueno, muchos de nosotros, de miembros del equipo, militamos sindicalmente, entonces tenemos un compromiso ahí con nuestros compañeros y con nuestra organización de base, ¿no? Pero bueno, yo volviendo un poquito, gracias por preguntar, Lorena, gracias por preguntar. Volviendo un poquito a lo que estábamos viendo, nosotros queríamos dar por finalizado, de alguna manera, por finalizado no implica un cierre, un punto aparte, sino fundamentalmente en términos teóricos, poder cerrar el bloque de neoliberalismo, y ahí estuve viendo la instancia de evaluación que pudieron compartir en la instancia previa al teórico, y evidentemente estas ideas fuertes que quisimos instalar en estas instancias previas a la clase de hoy quedaron marcadas, ¿no? Entonces estábamos como ciertamente compartiendo nuestra alegría, y que hicimos bien de incorporar, a diferencia de otros años, este primer bloque de neoliberalismo en el inicio de la cursada, porque nos permite también entender en términos de una dimensión política de la comprensión de la realidad, nuestra ubicación, ¿no? Cómo nos situamos como sujetos, en este caso como sujetos estudiantes en una universidad pública, pero estudiantes de trabajo social, es decir, con unas posibilidades concretas que en un espacio socioocupacional mediato estén vinculados a las lógicas del Estado. Entonces esto de poder revisar, tensionar, problematizar de qué manera se materializa el proyecto neoliberal,
tanto en el mundo del trabajo como en el mundo fundamentalmente del Estado, nos permite desde otro lugar poder abordar el tema que nos convoca hoy, que es, que en realidad que no es que nos convoca hoy, en todo caso en términos de categoría, nos convoca que es esto de qué es la realidad. Nos parecía interesante también retomar el bloque de neoliberalismo, porque fíjense en que lo que estuvimos trabajando es que nosotros como sujetos singulares, y lo que nos pasa como sujetos singulares, no deja de ser una situación emergente de esta trama social que veníamos señalando, que venimos ¿cómo se dice? Construyendo en las clases anteriores. Es decir, cuando pensamos en determinadas lógicas societales, cuando pensamos en determinadas formas en las que se constituye el mundo del trabajo, cuando pensamos en determinadas formas en las que se constituye el Estado y sus políticas sociales, eso tiene una relación directa con las formas, con la práctica social de los sujetos singulares en territorios singulares. Es decir, no hay una disociación, y lo que nos pasa en el espacio de la vida cotidiana, que es una categoría que vamos a ver un poquito más adelante, no deja de ser sino un espejo de esta trama de relaciones más macroestructurales que estuvimos viendo durante las clases anteriores. Entonces, desde ese punto de vista, me parecía también importante señalar que fíjense, ¿no? Hablando de esta trama de relaciones y cómo repercute en nuestra vida cotidiana, el paro de hoy, ¿no? Se presenta como parte de esos emergentes, porque, bueno, ubica en ese fenómeno como tal una trama de relaciones vinculadas a la seguridad e inseguridad, vinculadas a condiciones de trabajo, vinculadas a determinados espacios territoriales, donde algunos medios de comunicación señalan como las zonas rojas o las zonas críticas, ¿no? Entonces empezamos como a poder explicar de una manera diferente, a profundizar las explicaciones de eso que se nos presentan en los medios de comunicación como si fueran fenómenos aislados, ¿no? Ya hice una intro, en realidad, que tiene que ver con una pregunta que hacemos todos los años, a diferencia de otros años, este año aparecen respuestas mucho más maduradas en términos teóricos, y entiendo y entendemos que tiene que ver con haber dado estos temas anteriormente, ¿no? De poder ir generando las mediaciones para poder comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, yo quería preguntarles, digamos, la pregunta obligada cuando abordamos el mundo de la pseudoconcreción desde la perspectiva de Karek-Kosick, quería preguntarle qué es para ustedes la realidad. A ver, ¿qué es para ustedes la realidad? A partir de estas cuestiones que ya, con las que venían, y estas cuestiones que fuimos de alguna manera construyendo juntos, ¿no? ¿Qué es la realidad? A ver, ¿qué se les ocurre? Hacemos una pequeña, sería lluvia de ideas, si lo pensamos en términos de técnicas, si tuviéramos un pizarrón, o podemos tener un registro, un papel, vamos como anotando esas cosas que van surgiendo ante una pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad? A ver. Me muero por una torta frita. Hola. Es lo que se presenta a diario, lo que se nos presenta a diario. Bien, lo que se nos presenta a diario. Vamos a hacer esa primera acotación. Lo tomamos, lo dejamos ahí para retomarlo. ¿Qué más? A ver. ¿Puede ser una construcción intersubjetiva? Una construcción intersubjetiva. ¿Qué sería eso de intersubjetiva? Yo lo entiendo, todo lo que los sujetos van construyendo en el intercambio cotidiano. Bien. Lo veo desde esa manera. Como los pareceres sería, ¿no? Como los pareceres Claro, que vamos construyendo acerca de algo. Bien. ¿Qué Por más ejemplo, es la realidad? se me ocurre como que cada uno tiene distintas realidades. La frase cada uno tiene distinta realidad
Lo Bien. relaciono por ahí con lo que dice la compañera, qué sé yo, por ahí un futbolista que gana millones en dólares, por ahí tiene otra realidad distinta a la de Ajá. una persona que trabaja dentro de una fábrica. Y también está de acuerdo al contexto histórico. Ajá. Puede ser. Una realidad está marcada de acuerdo a la historia, a la cultura del momento que se vive. Bien, ahí trajiste como algunas dimensiones que constituyen la realidad, ¿no? Trajiste la historia, ¿no? Que habla siempre de una procesualidad, y trajiste una dimensión que generalmente no aparece de primera, que es la cultura, ¿no? Estos elementos culturales que también forman parte de esa construcción intersubjetiva que planteaba la compañera. Bien, ¿qué más? Puede ser, profe, lo que uno ve a simple vista, que puede ser diferente de lo que otro ve. Lo que No uno sé si- ve a simple vista. Ujú. Bien, ¿qué más? A ver. Profe, puede ser también un conjunto de hechos, cosas que se van viviendo en lo cotidiano y que van formando un contexto histórico, ¿no? Ahí aparecen como dos cuestiones, ¿no? Porque por un lado aparece esto de un conjunto de derechos que se viven en lo cotidiano, y por otro lado aparece como una dimensión ahí que también conjuga con lo cotidiano, que es la historia, ¿no? Parece que vida cotidiana e historia tienen ahí como algún tipo de relación, pareciera, ¿no? A ver, ¿alguien más se le ocurre, quiere participar? Sí. Yo pensaba, puede ser Una también verdad como, con la que llevamos todos, una verdad. Una verdad. Y también implica, la realidad también pasa por lo que es nuestros sentidos, este, lo verbal, lo simbólico. claro, yo pensaba Verbal. una perspectiva de vida que lleva cada individuo, ¿Lo de qué? No te escuché, Rebeca. perspectiva de vida que lleva cada individuo. Una perspectiva de vida que lleva cada individuo. Como que la realidad es lo que por ahí lo pensaba más en los sentidos, lo que uno puede ver, percibir, la realidad de cada uno. Si tuvieras que de alguna manera empezar a englobar todas estas cuestiones que ustedes fueron precisando, ¿no? Dice los que se nos presenta a diario, aquello que tiene que ver con la dimensión cultural, aquello que uno ve a simple vista, ese conjunto de hechos que se viven en lo cotidiano, ¿no? Esa verdad que se expresa o que aparece a través de los sentidos, una perspectiva de la vida, lo simbólico, lo que tiene y lleva cada individuo. Bueno, algo de eso hay, pero es mucho más que eso. Fíjense en que nosotros de hecho fuimos haciendo el ejercicio en las clases anteriores, explicando algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé, por qué un 45, un 35, ya no sé cuánto por ciento hay de subocupación, por qué los índices de pobreza se sostienen en los porcentajes que se sostienen, algunas cuestiones que tienen que ver con esto que ustedes señalan de la vida cotidiana, ¿no? Algo de eso hay. César, levantaste la mano. No, quería aportar que la realidad es una perspectiva de alguna manera que los sujetos, los individuos van atravesando diariamente, pero que no es algo natural, sino, sin embargo, que son construcciones sociohistóricas que para poder entenderla, que no es algo natural, para poder entenderla hay que tomar determinadas dimensiones, tanto la cultural, las económicas, las ideológicas, para de alguna manera, en el caso en particular del trabajo social, poder tomar una perspectiva objetiva sobre la situación. Bien, bien, ahí tenemos otro elemento que es fundamental para poder comprender la realidad y que tiene que ver con otra dimensión que trajeron algunas compañeras, que es esto de los procesos históricos, ¿no? De la historicidad, que tiene que ver con que la realidad evidentemente hay algo, ¿no?
que nos tiene a nosotros como parte de la construcción de esa realidad, porque vos bien dijiste recién, damos cuenta de una construcción social, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de la realidad, ahí hay un elemento interesante para poder analizar que no es algo que es natural, ¿sí? Sino que es algo que está vinculado a procesos históricos y que están vinculados a sujetos sociales. Si hablamos de construcción social, estamos hablando de que por lo menos algunos están participando en esta construcción de la realidad, ¿sí? Ustedes fíjense en que cuando vimos neoliberalismo, ¿sí? Habían elementos que nosotros decíamos y hablamos de la materialidad de la vida de las personas, pero también dijimos que el neoliberalismo como tal implicaba también un conjunto de referencias simbólicas, culturales, que daban cuenta de esa forma de materializarse la vida. ¿Se acuerdan? De hecho, seguramente trabajaron en la instancia anterior algo que tiene que ver con la línea del tiempo, trabajaron o leyeron en los textos algunas referencias que tenían que ver con todo aquello que era estatal se va a privatizar, no sé, ¿qué otra referencia aparece? ¿Qué otras frases aparecieron ahí dando vuelta? ¿Algunas otras frases que hayan aparecido? Que reflejen un poco estas cargas de valores, ¿no? Estas cargas simbólicas, culturales, que tengan que ver con el neoliberalismo. El individualismo. El individualismo, ¿de qué manera se expresa, por ejemplo, en frases como tales? ¿Como cuáles? ¿Ustedes preguntan en la vida cotidiana? Sí, en la vida cotidiana, porque ustedes señalaron que la vida cotidiana es la realidad. Entonces, yo lo que estoy preguntando es esos valores o valoraciones culturales que ustedes señalaban, ¿no? Esto de lo simbólico también. Por ejemplo, ¿qué cosa da cuenta de este modelo que nosotros denominamos neoliberalismo? Bien, el que trabaja no quiere. Bien, ahí ya pusieron algo en el chat. El que trabaja no quiere. En este país el que trabaja porque no quiere. ¿Qué más? ¿O es pobre porque no labura? Es pobre ¿O porque porque no no tiene labura, es voluntad? pobre porque le gusta vivir así. ¿Qué más? Claro, le A ver, gusta. ¿qué otras afirmaciones dan cuenta, diría Cosic, de ese mundo espiritual que reúne o que tiene que ver con eso de lo cotidiano? A ver. Tienen hijos para cobrar planes. Tienen hijos para cobrar planes, bien. Se llena de hijos para cobrar la UH. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Que Que vivimos trabajo hay de sobra. Ah, ¿Eh? perdón. Trabajo hay de, que trabajo Trabajo hay de sobra. hay de sobra. No, Claro. no nos preguntamos por cuánto se trabaja a las 12 horas, ¿no? Si por 400, 500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿no? No importa, pero trabajo hay de sobra. Entonces, todas estas cuestiones que vienen apareciendo hacen también a estas dimensiones culturales que ustedes señalaban y hacen a lo que Cosic denomina, ¿no? Esto de lo que se observa, lo que se siente, ¿no? Eso que está como que se percibe en lo cotidiano, señalaban ustedes. Él a eso le denomina el mundo de la pseudoconcreción. Y él lo que señala es que no significa que eso no sea la realidad, sino que eso es parte de la realidad. ¿Sí? Eso es parte de la realidad. Dice, para poder comprender la realidad, para poder comprender la realidad en la profundidad de la explicación de los hechos, necesitamos poder, dice, romper con el mundo de la pseudoconcreción. Es decir, esto que ustedes señalaron, que es lo que observamos, lo que sentimos, la inmediatez, él habla de la práctica utilitaria, la práctica sensible,
la práctica inmediata, la práctica que le permite al sujeto resolver sus intereses y sus necesidades en ese espacio, en ese contexto, en ese escenario más inmediato de su vida. A eso él le denomina el mundo de la pseudoconcreción, el mundo de lo fenoménico, el mundo de lo que oculta y me devela algo a la vez. El mundo que se puede observar, que se puede percibir, dice él, ¿sí? Es una parte de esa realidad. ¿Sí? No dice que no es la realidad, dice que es una parte de esa realidad, pero que la posibilidad de observar este fenómeno, la posibilidad de observar cómo se mueve este fenómeno, que está como más permeable de mis sentidos, de la vista, del oído, del olfato, ¿sí? En mi cotidiano inmediato, en la medida que yo veo el movimiento de ese fenómeno, ¿sí? Si yo puedo empezar a preguntarme qué hay detrás de, ¿sí? Puedo empezar a acceder a lo que él denomina la esencia de la cosa misma, la comprensión de la cosa misma. Fíjense que si yo muevo mis manos, ¿sí? Si yo muevo mis dedos, ¿sí? Si yo interrogo a este fenómeno que está en movimiento, ¿sí? Si yo le genero preguntas, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué está haciendo este movimiento? ¿Por qué se conjuga de esta manera? ¿Sí? Si yo instalo la pregunta a eso que es observable, a eso que puedo estar sintiendo en esta inmediatez de la vida, ¿sí? Aparece cierta comprensión de este fenómeno. Aparecen otras líneas explicativas que dan cuenta de por qué suceden las cosas que suceden. Si yo tuviera que plantearles, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta mano y estos dedos que se están moviendo acá son el paro de colectivos que se generó hoy en la provincia de Buenos Aires, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Este es el fenómeno, esto es lo observable. ¿Qué otras cuestiones se observaron de este fenómeno que se manifestó hoy en los medios de comunicación? Este es el fenómeno. ¿Qué decían los medios de comunicación? ¿Cuál fue el punto de partida de los medios de comunicación? La inseguridad. La muerte de un colectivero. ¿Cómo se presentó primero? La inseguridad por la muerte del colectivero. Se presentó como Eso la es lo que inseguridad planteo. por la muerte del colectivero. ¿Qué es lo que primero apareció como noticia? La muerte. La muerte del colectivo. ¿La muerte del colectivero fue la noticia para ustedes? El paro de La colectivo. delincuencia. Los titulares decían de la violencia hacia Bernie, profe. No, El eso paro. después, a la tarde. Yo estoy hablando de antes, del punto de partida, no de lo que se dio después. Después fue Bernie. Bueno, yo me enteré. Después Bernie ligó el primer día hábil, como dijeron, Bernie cobró el primer día hábil del mes y todas esas cosas que empezaron con los memes. El punto de partida, ¿cómo nos enteramos de esto? ¿Cómo fue el planteo? Yo no me enteré primero del asesinato del chofer. ¿De qué me enteré primero? El paro de colectivo. Venía paro de del colectivo. Lo primero que me enteré es del paro del colectivo. Bueno, no sé, yo me enteré de la muerte de un colectivero, no sé. Bien, bueno, la muerte, fíjense en la presentación, la muerte del colectivero, estoy tratando de presentarlo como ustedes lo traen, ¿eh? La muerte del colectivero, el paro del colectivo. Ese es el fenómeno, si lo pensamos en relación a como ustedes venían señalando, ¿sí? Eso es lo que observamos, lo que vemos, ¿sí? En la inmediatez, en la proximidad de nuestra vida, a través de los medios de comunicación, en este caso, seguramente fundamentalmente la TV, que es el título de la imagen, nos enteramos de un fenómeno, de una manifestación, de la expresión, manifestación de un fenómeno determinado, que es la muerte de un colectivero, ¿sí? Y el paro de colectivos. ¿Vamos bien? Sí, o sea, es el fenómeno. Si nosotros estamos diciendo y estamos expresando que en realidad ese elemento, esto que se manifiesta, forma parte del mundo de la pseudoconcreción, Kozik dice y señala que para acceder a la esencia
para acceder a la comprensión de la cosa misma, es decir, de por qué se manifiesta este fenómeno, es necesario poder pensar, dar cuenta de que en esto que se está expresando como la muerte del colectivero y el paro del colectivo, hay algo más que me permite comprender, ¿sí?, por qué se manifiesta este paro del colectivo y la muerte, el asesinato de este colectivero. No, voy a decir muerte, porque es como se presentó en primera instancia, ¿sí? Ahora, dice el COSIC, que para yo poder desvendar este mundo de la pseudoconcreción y acceder a la esencia, ¿sí?, necesito recurrir a la ciencia y a la filosofía que me permiten indagar y problematizar acerca de este fenómeno. Es decir, empezar a hacerme preguntas para empezar a develar, fíjense como si fuera, este es el fenómeno, ¿no? Las preguntas y las respuestas a esas preguntas me permiten de alguna manera ir develando qué es lo que oculta este fenómeno. ¿Qué es lo que oculta este fenómeno? Es decir, empiezo a comprender por qué suceden estas cosas que se evidencian a partir de lo observable. Pero necesito hacerme preguntas sobre ese fenómeno. ¿Qué preguntas se harían sobre ese fenómeno, por ejemplo? ¿Cuáles son las preguntas que se harían sobre el paro de colectivos? Y ahí vamos a ir porque apareció así, paro de colectivo. De hecho, yo, si no me equivoco, lo puse así también, y después que ya lo había puesto y colgado, me cuestioné, porque está bueno hacer el ejercicio de cuestionarse. Fíjense en que parte de lo observable y lo evidente es, leemos abajo en las plaquetas, los medios de comunicación, paro de colectivo. ¿Qué preguntas le harían a ese fenómeno? Y yo preguntaría, ¿por qué esperamos una muerte para tratar el tema de la inseguridad? Porque inseguridad hay todos los días. No estamos respondiendo, hagamos las preguntas solamente, ¿no? ¿Por qué esperamos? ¿Qué lleva a una persona a matar? ¿Qué lleva a una persona a matar? O a Bien. robar, ¿no? A robar, Bien. a matar. Es casi una pregunta de carácter filosófica esta que estás haciendo, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a matar? Bien, ¿qué otra pregunta le harían a este fenómeno? Como para paro? plantearse las desigualdades, ¿no? ¿Eh? Desigualdades de oportunidades, como para ir por ese lado, porque uno no sale a robar y a matar porque quiere, o porque le parece más fácil salir a robar y a matar que ir a buscar una chamba. Me parece. Bien, ahí ya estamos, ¿no? haciendo juicio de valor. Sí, ahí estamos haciendo juicio de valor. Lo que estamos pidiendo es solamente que tratemos de ubicar una pregunta. En primera instancia, siempre la pregunta lo que hace es mover el fenómeno, porque la pregunta interpela al fenómeno. Yo le pregunto a esto, ¿por qué paraste? ¿Sí? El fenómeno va a intentar de darme algún tipo de indicio de por qué paró, por ejemplo. ¿Con qué fines el paro? Dijo acá otra compañera, Florencia, ¿no? Planteó otra pregunta, dice, el porqué del paro? ¿Cuál es el reclamo de los colectiveros? Por ejemplo, fíjense, ¿no? Ahí trae otra pregunta. Y uno puede hacer un ejercicio de responderse, ¿eh? ¿No puede ser por qué mató al colectivero? Sí, puede ser por qué mató al colectivero, pero fíjate que ahí estamos teniendo una pregunta, y no está mal. Lo que estamos haciendo es develar el fenómeno. Entonces vos trajiste una pregunta que da cuenta de por qué mató al colectivero. Entonces estás ubicando esa pregunta en aquel que llevó adelante el acto de asesinato, ¿sí? Ahora, otro compañero está preguntando acerca de por qué o cuál es el reclamo de los colectiveros, es decir, ya no está hablando de aquella persona que ejecutó, sino que está poniendo el acento en otro de los actores que forman parte de este fenómeno, que son los colectiveros. Y se interroga el fenómeno y le pregunta, ¿por qué pararon? ¿Qué más? A ver, ¿con qué fines el paro? Plantearon ahí.
A ver. Como que por ahí, en primer lugar, lo que se tendría que preguntar es quién es, cuándo y cómo y por qué sucede, si hay un estado ausente, si no hay un estado ausente, y tomando múltiples dimensiones que de alguna manera hacen al colectivo o a la persona o al profesional, uno puede ir indagando e ir de alguna manera llegando para poder comprender esa esencia de por qué se sucede realmente ese caso. Bien, pero vamos como desmenuzando, ¿sí? Porque si yo hago una pregunta y directamente respondo, está el estado ausente, en el medio tengo una cantidad de explicaciones previas, ¿sí? Yo lo que tengo que ir construyendo, que ya lo vamos a ir viendo, son mediaciones, es decir, hago una pregunta e intento contestarla, pero no digo esto es culpa del neoliberalismo o esto es culpa del capitalismo o esto es culpa del estado ausente. Trato de ir indagando, ¿sí? Para desvelar qué hay detrás de ese fenómeno. Entonces ahí aparecen también, ¿por qué no se toman medidas preventivas? ¿Medidas preventivas en relación a qué? ¿En relación a qué las medidas preventivas? A la seguridad de los colectiveros. A la seguridad de los colectiveros. ¿En relación a algo más se puede tomar medidas preventivas? A la precarización laboral. Ah, bien. Fíjense entonces, acá aparecen dos dimensiones ya que están detrás de este fenómeno. Uno tiene que ver con la precarización laboral, en este caso estamos hablando de quién, de los trabajadores del transporte público, y por otro lado aparecen elementos vinculados a la inseguridad, como señalaba Lorena, que no solamente tiene que ver con el transporte público, ¿no? Sino que evidentemente es una dimensión que recorre, por lo menos, algunas explicaciones de por qué estamos como estamos, dicen los medios de comunicación. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta le harían a ese fenómeno? Puede ser, ¿hay aumento de inseguridad? ¿Por qué razón se da? Bien, Si lo ¿hay un viera. aumento de la inseguridad? Esta pregunta es una pregunta que es por sí o por no, ¿no? En todo caso, uno podría, recuperando este elemento que ustedes trajeron al inicio, que es la historia, ¿no? A partir de cuándo se incrementó las situaciones de inseguridad, por ejemplo, para establecer algún tipo de indicio en términos históricos, que la dimensión que ustedes tomaron, acerca de cuándo empiezan a incrementarse los casos de inseguridad en el conurbano bonaerense, ¿no? Estamos como recortando, estableciendo cierto recorte. Fíjense, ¿en qué otra cuestión? A ver, ¿qué otra pregunta le harían a este fenómeno? Puede ser, profe, por ejemplo, ¿cuál es el fin o qué es lo que reclaman con el paro en sí, por ejemplo? Claro, sí, claro que puede ser. ¿Cuáles son los objetivos del paro que llevan adelante los trabajadores del medio de transporte público del conurbano bonaerense? Es decir, ¿por qué? Porque no necesariamente está ligada solamente a una cuestión de seguridad o inseguridad, posiblemente existan otras dimensiones, como bien dijo César, vinculados, por ejemplo, a la precariedad laboral, o como bien apareció por ahí vinculado al tema de los salarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese mismo fenómeno empieza a ubicar otras dimensiones que también forman parte de esta situación que se genera, que se muestra, que se observa, que se hace evidenciable. A ver, sigamos develando. ¿Qué más preguntarían? ¿Por qué tal reacción de los colectiveros? ¿Por qué? ¿Por qué la reacción de los colectiveros? ¿Por qué la reacción de los ¿Por qué colectiveros en relación a reaccionaron los qué? colectiveros? ¿En relación a qué? ¿En A relación la a la situación. manifestación? ¿En relación al corte de ruta? ¿En relación a qué? Hay que ser como más, En relación ¿vieron? a la Hay que ir como manifestación. focalizando en la pregunta, ¿sí? Tratando de ser más claro en su enunciación, ¿sí? Profe, Si yo hago preguntas podría muy ser, generales, no me permiten seguir como surfeando en esas líneas explicativas de eso que es observable y evidente. ¿Por qué se dan Moni. esas relaciones en relación a qué? profe, podría ser. A la manifestación. ¿De qué manifestación? Del reclamo que hicieron.
O sea, ¿Qué ¿cuál es la reacciones? reacción de violencia ante el reclamo? Ahí vamos. O de... Ujú. ¿Violencia con relación a qué? ¿Se entiende cómo vamos develando? Porque si nosotros Claro. decimos la manifestación violenta, ¿sí? No estamos justamente, si lo pensamos en términos de lo que observamos a través de los medios de comunicación, ¿en qué momento se da la violencia que estás señalando vos? Claro. Ujú. Moni, Sí, ¿se escucha? sí, Dani. Perdón, estaba escuchando desde el principio. Digo, nada, me disparó algo de lo que decían y decías, que lo que también va marcando el acceso al fenómeno, ¿no? y la profundidad del fenómeno tiene que ver con el sistema de preguntas, ¿no? Es decir, a medida que uno va profundizando en el conocimiento, también va modificando el sistema de preguntas. Y pongo un ejemplo muy cortito, como para tener otro ejemplo de otra dimensión u otro fenómeno. Bueno, todos saben, o más o menos van a saber, que yo me dedico al tema de los consumos, ¿no? En un momento nosotros dábamos un seminario, y el seminario que dábamos, en algún momento lo sentimos que estaba descafeinado. Es decir, sentíamos que lo que hablábamos respecto de las drogas y demás era lo que se decía dentro digamos, de la superficialidad del fenómeno. Y en un momento de evaluación nos dimos cuenta que nos faltaba incorporar un sistema de una mirada crítica, cómo jugaba la cuestión del colonialismo dentro del desarrollo del fenómeno. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que al cambiar nosotros la perspectiva, empezamos a entender el fenómeno desde otro lugar. Es decir, no era casualidad que determinada política de control del tema de los consumos apareciera en determinado año, digamos. Y entonces, ¿a dónde voy? Yo incorporaría un nivel de complejidad hoy. ¿Qué papel juega la puja política actual respecto de este fenómeno que pasó hoy en este lugar particular, que pasó hoy, que es la matanza, que no es casualidad que sea la matanza, que no es casualidad que un par de semanas anteriores haya estado Bullrich reunida con los colectiveros, que se haya usado un arma calibre 40, no es común que los pibes chorros vayan a robar con semejante arma. Es decir, hay cosas que el sistema de preguntas es necesario incorporar para poder entender mejor estas capas de cebolla del fenómeno, ¿no? Nada, eso. Claro, pero esa capa de cebollas que vos estás señalando tiene que ver también con la capacidad que vayamos teniendo también en estos procesos de aprendizaje de ir aprendiendo, ¿sí? Y mirando los noticieros, informándonos, leyendo y demás, porque si no es muy difícil salir de un sistema de preguntas que no sean muy elementales de alguna manera, ¿no? O muy, muy simplificadas en términos de construcción. Digamos, esta pregunta que vos señalaste, ¿por qué justamente se da esta manifestación en el marco del Distrito de La Matanza, en un contexto electoral? Implica un nivel de complejidad e implica poder analizar este fenómeno no solamente en términos históricos, es decir, sino también en el aquí y ahora de su dimensión política, social y económica. ¿Sí? Digamos, cuando César señalaba la dimensión cultural de los fenómenos, hay que ubicar que cada fenómeno tiene a la vez dimensiones de carácter políticas, económicas, sociales, ¿sí? Entonces, acá no estamos hablando solamente de contra quién se están manifestando. Ahí hay una pregunta interesante, porque cuando yo pregunto contra quién se está manifestando, en primera instancia aparece, digamos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando hablamos de estos actos que vos señalabas, creo que Adriana, hablaba de estos actos, de estas acciones violentas, no estábamos hablando de la manifestación, estábamos hablando de una relación particular con un representante gubernamental. Si lo asociamos justamente al texto de Daniel o al texto de Silvia, que habla justamente de la crisis de representatividad, ¿sí? Fíjense en cómo empieza a tomar cierta argumentación estas preguntas que estamos haciendo. ¿Sí? Empezamos a generar líneas explicativas de que si hoy escuchaban en la manifestación, decían que se vayan todos, que no quede uno solo. Es decir,
una de las afirmaciones que ubican un momento de síntesis, allá lejos hace mucho tiempo, el 19-20 de diciembre del 2001, se hace presente justamente hoy, donde en términos sociológicos aparece nuevamente una crisis de representatividad política. Entonces, es necesario que podamos, y esto vamos a lo que decía Daniel, poder complejizar el sistema de preguntas y poder analizar los fenómenos en el marco de contextos mayores, en el marco de cómo se van construyendo la historia, por ejemplo, de la inseguridad, ya que es la dimensión que aparece más fuerte, ¿no? ¿En qué momento aparecen los discursos vinculados a la seguridad y la inseguridad? ¿Con qué coincide si lo pensamos y lo relacionamos con las matrices de desigualdad que se da de determinados territorios? Como bien decía Daniel, estamos hablando de La Matanza, el distrito electoral más grande de la provincia de Buenos Aires, en un año electoral. Es decir, fíjense, ¿Puedo? Digo, sí, por supuesto. mirá qué naturalizado que está el tema, que preguntamos qué medidas se pueden tomar para prevenir la inseguridad, y no nos preguntamos de qué estamos hablando cuando hablamos de inseguridad. Claro. ¿Qué es la inseguridad? ¿A qué nos referimos con la inseguridad? ¿De qué estamos hablando? Está tan naturalizado, tan metido en el discurso, como algo que es pan nuestro de cada día, ¿no? Pero esto forma parte de la construcción histórica y cultural de un relato, un discurso, como le quieran llamar, que hace que naturalicemos cuestiones como la inseguridad, ¿no? Estos chiquititos, bajitos. No, y como bien señalaban ustedes, ¿no? Fíjense en cómo disociamos. Por un lado planteamos que la realidad es una construcción social, ¿sí? Una construcción social, es decir, que, digamos, no deja de ser parte de una construcción social no de individuos sueltos, sino en construcción social de sujetos que forman parte de un modelo económico, político, social, cultural determinado. Si la realidad es una construcción social, resulta que después, ¿no? Cuando hablamos de la inseguridad, lo que dice Silvia, naturalizamos. Es decir, no nos cuestionamos por qué sucede la inseguridad, sino que directamente planteamos, hay que hacer algo con esto. Y cuando decimos que hay que hacer algo con esto, las primeras explicaciones, y ahí Kostick también habla, ¿no? Justamente del sentido común, de esta práctica utilitaria y sensible, las primeras explicaciones que aparecen tienen que ver con las medidas preventivas. Y oh casualidad, las medidas preventivas que aparecen en los medios de comunicación están gravitando en generar mayores niveles de control y disciplinamiento social. No de mayor redistribución de la riqueza, para que no haya inseguridad, y que los pobres, ¿no? Porque siempre la responsabilidad tienen los pobres, ¿no? Salgan a chorear, como dijo la compañera. No, sino que lo que generamos es una naturalización de la situación, no nos preguntamos desde cuándo se incrementa la inseguridad, no nos preguntamos justamente cuáles son las características del territorio donde se incrementa la inseguridad, pero sí respondemos, digamos, rápidamente acerca de cuáles son las medidas preventivas que hay que tomar. Las cabinas de seguridad blindadas, llevar las taser, ¿cómo se llaman? ¿Las taser? ¿Taser se llaman? Sí, porque además aparece la inseguridad como el hecho delictivo, alguien que te roba. Ahora, la inseguridad es levantarte y no saber si vas a poder darle comer a tus hijos, si vas a tener plata a la sube para tomarte el colectivo, si vas a poder, no sé, comprarles el cuaderno para que vayan a la escuela, si vas a poder conseguir una changuita para llevar algo, meter algo en la olla. Eso también es inseguridad. Eso, ahí es interesante. ¿La medida preventiva parece inseguridad? No hay. Inseguridad siempre del lado del pobre, porque si es un rico el que te roba, no es inseguridad, no, es algo
Claro, pero sí, bueno. Julieta, pero me parece que ahí lo que señala Silvia es recontra interesante, porque tiene que ver con el mundo de las representaciones comunes que dice Kozik. Entonces se ha generado una representación común acerca de lo que es la inseguridad. Y cuando hablamos de la inseguridad, todos estamos hablando de lo que hablan los medios de comunicación. Pero nadie señala, por ejemplo, esto que está señalando la compañera, que cuando hablamos de inseguridad, levantarme todos los días para saber y pensar qué le voy a dar de comer a mi pibe, eso también forma parte de la inseguridad. Se llama inseguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, digamos, pero sin embargo, en el marco de lo que Kozik denomina las representaciones comunes o los conceptos ordinarios vinculados al pensamiento ordinario, señala él, esto hay una comunión, de alguna manera, por señalarlo de alguna manera, que cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de este tipo de hechos. Nadie cuestiona esto. Nadie lo pone, ninguno de nosotros que estuvo acá lo pone en cuestionamiento, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad, el sentido común, la representación hegemónica en nuestro mundo de la pseudoconcreción, en nuestro mundo de la práctica sensible, utilitaria, cotidiana, diaria, dice que la inseguridad es esto. Sin embargo, cuando empezamos a hacer alguna pregunta, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? ¿Sí? Ahí abrimos la posibilidad de otro tipo de respuesta y empezamos también a develar, ¿sí?, este fenómeno y aparecen otras explicaciones vinculadas a otras inseguridades. Que ahí es lo que claro, ahí entraría la dialéctica de lo concreto, ¿no? Donde esto que es superficial de alguna manera, el conocimiento nuestro sobre el tema, es como algo superficial cuando comenzamos a indagar, ¿no? Eso es lo que creo que entendí del tema. Es así como está, sí. No, claro, es decir, a ver, y creo que ahora seguramente lo va a tomar, pero digo, una de las barreras derribadas que necesitamos, una de las cosas que necesitamos hacer es derribar la primera barrera, que es la de concebir la posibilidad de algo más que haya detrás. Es decir, cuando nosotros vivimos en un mundo cerrado, en un mundo donde ya las causas están determinadas, no hay nada por descubrir. Es decir, uno dice, esto es así, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno le inyectan, por decirlo de alguna manera, la idea de que detrás de todo lo que está pasando hay un montón de determinantes, hay un montón de causas, entonces es ahí el momento donde uno empieza a tener una posición crítica. Es decir, hay algo detrás. Es decir, la primera pregunta que tenemos que hacernos es decir, ¿qué hay detrás de todo esto lo que está sucediendo? No es entrar en teorías conspirativas todo el tiempo, es buscar justamente el sistema de determinaciones que juegan para que se produzca un fenómeno o no. Es decir, no es casualidad que pasen las cosas, ¿no? A veces las explicaciones de los sectores populares, como decíamos, se ubican dentro del sistema de cuestiones, inclusive no solo sectores populares, sino en cuestiones mágicas, ¿no? Digamos, se explican las cuestiones por mala suerte, porque Dios no lo quiere, porque la vida es así. Ese sistema de respuesta lo que ocultan es las determinaciones que se ponen en juego. Entonces, para poder entender que hay algo detrás del fenómeno, lo primero que tenemos que hacer es saber que hay algo detrás del fenómeno. Si vos no lo concebís, no te vas a hacer la pregunta. Pero si vas a vivir la vida, porque vas a poderla vivir, digamos, ¿no? Y justamente lo que señala el autor es que en el mundo de la pseudoconcreción lo que no existe es la pregunta, ¿no? Porque dice que es el mundo de la práctica inmediata, es el mundo que nos permite diariamente resolver cuestiones que son vitales para nuestra vida. Es decir, me levanto, voy al baño, pongo la pava, salgo, tomo el colectivo, no estoy cuestionándome, hoy yo planteaba, no estoy cuestionándome por qué el colectivo llegó 5 o 10 minutos más tarde. No estoy cuestionándome que salgo y me embarro cuando llueve, no estoy permanentemente cuestionándome acerca de los fenómenos observables, porque sería imposible vivir.
Y esto está potenciado con las tecnologías también, me parece, ¿no? Todo ya, yo quiero saber algo y voy y busco, y creo que es todo ya, instantáneamente, y por ahí nos quedamos sin indagar, sin esta dialéctica, ¿no? De muy bueno construirse el objeto. Es muy bueno tu ejemplo, Estela, porque justamente el pedido ya, el todo ya, el compre ya y demás, tiene que ver con ese mundo de la inmediatez, no hay una explicación. De hecho, es muy loco, pero uno de los trastornos más grandes de la época es un trastorno de ansiedad, es decir, no hay tiempo de espera, todo tiene que ser ya, ¿no? Entonces, si no hay tiempo de espera, tampoco hay pregunta. ¿Para qué va a haber preguntas si no tiene que haber tiempo de espera? Generalmente cuando se instala la pregunta, hay un tiempo de espera que tiene que ver con la construcción de la respuesta, la búsqueda, la indagación, bucear, ¿no? Esto de un paréntesis, que no sé si es paréntesis, pero tiene que ver con cómo se dan los procesos educativos actuales, ¿no? Cuando pensamos en esto de investigar, de bucear, de indagar, no sé, a mi nieto le dan una tarea con alguna serie de preguntas y le dicen no solamente en qué página buscar, sino en qué párrafo. Es decir, se anula la posibilidad del pensamiento, de complejizar la realidad, ¿no? Se simplifica, se reduce, hay un reduccionismo histórico inclusive. No sé cuándo empezó, ¿no? Impresionante. No, así una paréntesis, digo, en el medio de la fiesta de la selección argentina, donde estábamos todos contentos y donde parece que no hay contradicción, el que llevaba la pelota era el de pedido ya. Es decir, un trabajador excluido, terciarizado, ¿no? Y nadie nos pregunta, no había que preguntarse, che, pero ese trabajador no está en blanco. Es decir, estamos naturalizando un modo de contratación mostrado al mundo, el del pedido ya, ¿no? El tipo llevaba, es tremendo. Al contrario, Dani, al contrario, es un emprendedor. Es un emprendedor, es una persona con iniciativa, Dani. Es una persona que se ha superado a sí misma, y trabaja en el tiempo que quiere, gana lo que quiere, Dani, por favor. Profe, hay un filósofo maneja su que tiempo, es más, lleva la pelota a la selección, imagínate vos. Con respecto a este tema, yo había leído un filósofo, Byung-Chul Han, que habla de esto, de que las nuevas tecnologías y todo, con respecto al capitalismo, es como que hace que el ser humano se crea un ser libre. Por ejemplo, un tachero se piensa que es un ser libre y nada que ver, porque se termina convirtiendo en su propio esclavo. Y está todo el día comiendo en el taxi, haciendo todo ahí arriba, pensando que está ganando la plata que quiere, pero en realidad se convirtió en su propio amo y esclavo. Muy bueno, Estela, los que trajiste como ejemplo. Ahí yo me quedo con esto de cuando Dani señalaba, ¿no? esta idea de que hay algo más. Nosotros estamos, digamos, Cossí dice, la filosofía y la ciencia sirven para eso. Sirven para destruir el mundo de los fenómenos, para destruir el mundo de la pseudoconcreción y poder dar cuenta de que hay algo más allá. ¿Sí? Esto lo dice en la página 29, dice, hay cierta conciencia, es decir, tenemos que tener cierta conciencia de que existe algo como la cosa misma, algo que tiene que ver con la esencia de estos procesos que se manifiestan en el mundo de lo fenoménico. Y en relación a esto que señalaban también, que es esto que pensamos, ¿no? Acerca de la meritocracia, de los trabajadores, de las nuevas lógicas que se imponen en términos culturales socialmente, ¿no? Que se instalan, ¿no? O esto que señalábamos recién, cierta naturalización, como que las cosas son así, por algo Dios quiso que fuera así, por algo las cosas son, pobres siempre hubo y siempre habrá, los chorros siempre son los mismos, etcétera, etcétera. Dice Kossik en la página 32, dice que genera un pensamiento común, una forma ideológica del obrar humano. Genera un pensamiento común, una forma ideológica del obrar humano. Estas formas que tenemos de pensar el mundo, que tienden a naturalizar, que cuando hablamos de inseguridad, por ejemplo, estamos haciendo referencia justamente a esto que aconteció hoy, ¿sí? Son una forma de mirar el mundo que se termina imponiendo como una representación común. Es importante porque las formas ideológicas
aparecen, dice Cosic, de manera petrificada, ¿no? Quiere decir que es como que esto siempre fue así. Y cuando hablamos de la inseguridad, siempre fue así. Cuando hablamos de inseguridad, siempre fue así. Cada vez estamos peor, pero siempre el concepto al que hacemos referencia es este concepto vinculado al pensamiento ordinario, que cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de este tipo de hechos como el que ocurrió con el colectivero. Creo que el año pasado me parece que apareció algo similar, ¿no? Silvia, yo recuerdo que también trajiste lo de la inseguridad, no me acuerdo, porque nos agarró un paro de colectiveros también por lo mismo, ¿te acordás? Sí, Nos pasó lo sí. mismo, ¿te acordás, Dani? Esta mañana escuchaba una pasó lo mismo el año pasado. Es una repetición de la historia, en algún Claro. momento pasó, me habían matado también otro chofer. Esta mañana escuchaba una periodista que decía que su papá era repartidor de leche, salía a las 4 de la mañana, hace más de 30 años, y él sabía lo que era la inseguridad, en el sentido que a él también lo robaban y veía cómo robaban, es decir, lo que hacía era esta cuestión de claro, esto siempre fue así. Ahora puede ser que los medios de ahora es peor. Claro, o es peor, pero puede ser que nos enteramos más, ¿sí? Que también es a ver, nos enteramos más porque es una estrategia también, ¿no? Para vendernos también un relato, una situación. Hay un robo y ese día te pasan todo el día ese robo y al día siguiente es robo y otro robo y otro robo y otro. Parece que no pasara otra cosa, ¿no? Pero esta mujer decía esto, la petrificación decía, pero si mi papá salía a vender la leche hace 30 y pico de años atrás, a las 4 de la mañana y lo robaban. También lo robaban. Esta forma de naturalizar la realidad, ¿no? Estas son, en la página 32 dice, representaciones de la cosa son una proyección de condiciones históricas petrificadas en la conciencia. De condiciones históricas, por ejemplo, el robo, la inseguridad, además, petrificadas en la conciencia, es decir, no da cuenta de que forma parte de procesos históricos y hay que analizar por qué suceden, sino que a lo que aparece es, esto siempre fue así, y es más, y cada vez está peor, esto es lo que aparece, ¿no? Pero no hay una explicación de por qué está cada vez peor, ¿no? Sino que aparece como parte de esa construcción discursiva. A mí me parece que es interesante... Hay una pregunta, la última del chat, dice, nos enteramos lo que les conviene a los políticos. Yo le preguntaría, le haría preguntas a esa pregunta, claro. ¿no? Afirmación, ¿no? ¿Es a los políticos a los que les conviene? ¿A quién le conviene? Claro. Que nos enteremos de esto, de esta manera, ¿no? ¿A quién le conviene que se esté hablando en la televisión todo el tiempo de la inseguridad? La inseguridad claro, aparte vinculada que estamos en un a los año, robos, ¿no? Claro, digo, aparte recordar que estamos en un año de elecciones también, ¿a quién le conviene o no todo este tema? Sí, y aparte fundamentalmente, Estela, para desagregar, porque la tendencia siempre es la generalización. Todo siempre fue así, todo es igual, todos los políticos son iguales, todos los partidos son, todos los pobres son, ¿sí? A la generalización. Y lo que nosotros estamos planteando es que cuando Cosic plantea descomponer el todo, se refiere justamente a esto. Si aparece una afirmación, nos enteramos lo que le conviene a los políticos, para descomponer eso que se presenta como una generalización, es decir, como parte de ese todo, yo tengo que, como dice Silvia, hacerle otras preguntas a esa afirmación. Por ejemplo, ¿a qué políticos le conviene que hoy los medios de comunicación instalen este tema? ¿No? Y entonces ahí puedo empezar a hacer, ¿sí?, otro tipo de relaciones y otro tipo de asociaciones que me llevan necesariamente a seguir abriendo y profundizando en la comprensión de ese fenómeno. Fíjense que el punto de partida fue el asesinato de un chofer. Y fíjense en cómo fuimos abriendo, ¿no?, a partir de algunas preguntas, cómo fuimos abriendo una línea explicativa
de ese fenómeno, de ese mundo de la pseudoconcreción, que me permitió, por lo menos, recuperar actores de carácter políticos, recuperar actores de carácter sindical, recuperar la dimensión vinculada a las condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte público, vinculadas a las características del territorio donde se manifestó tal situación, vinculadas posiblemente a las características de los jóvenes de ese territorio, atravesados por situaciones de materialidad precaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estuvimos hablando también ¿de qué más estuvimos hablando? A ver. Y no nos preguntamos nada de las fuerzas de seguridad de nuestras queridas policías que están para cuidarnos, proteger. No me cabe la ironía, ¿no? No me sale bien. No nos preguntamos nada a las policías. No nos preguntamos. Estás irónica, Silvia, estás irónica hoy, ¿eh? Estoy tremendo. No, pero aparte fíjense en lo que trae Silvia, porque por un lado hacemos énfasis en el momento de la visualización del fenómeno, en las acciones de violencia que llevaron los trabajadores con respecto a Bernie, y no hicimos énfasis, todavía no apareció, en la reacción, ¿no?, de las fuerzas de seguridad que, como dice Silvia, están para cuidarnos, ¿no? Porque en realidad la gente quiere más policías. Bien, entonces, pero además me parece que la que gente, tampoco- la policía ¿qué gente? privada está todo Volvemos bien. a lo mismo, la generalización. La gente, ¿qué gente? ¿Qué sectores son los que reclaman mayor controles o mayor disciplinamiento? ¿A qué sectores les resulta conveniente agudizar los mecanismos de represión? Si yo generalizo, Y es una vuelvo a simplificar la naturalización lectura. también. Porque los pobres también a veces reclaman más seguridad, no siempre son los que tienen, pero eso parte de la naturalización, me parece. ¿Por Porque qué reclamamos sí, la más realidad seguridad? es que la ¿Por qué policía resulta que resguarda la reclamamos más propiedad seguridad? Por A ver, la ¿cuáles misma son los construcción del elementos? sentido común de los medios que te van construyendo la misma información, que necesitas más policía para que haya menos inseguridad. Exacto. Y no más educación, no muestran el desmantelamiento de las instituciones. A eso vamos, bien. A eso vamos, trabajo genuino, salarios acorde a ese A mí, trabajo por ejemplo, genuino, me hace mucho salarios que me ruido permitan cuando se cubrir la habla de canasta básica de inseguridad, alimentos. el tema de las drogas, que nunca se toca. Sí se tocó hoy se dijo que seguramente algunos de los que fueron entrevistados seguramente estaban necesitando dinero para drogas. Eso también se dijo. Porque Bueno, en pero, determinados o sea, territorios... pero no, Además también no no se hace el desde relato. la problematización, ¿no? Cuando se Yo, por hace el ejemplo, ayer pasaba por la plaza de mi barrio, en el barrio está instalado el Paco. Es interesante, no quiero generar justamente mayor complejidad, pero hablar tan por encima del tema de la droga, no sabemos ni siquiera a qué nos estamos refiriendo, no, es una superficialidad eso es lo absoluta que se voy. tiene del fenómeno. Cuando hablamos de sustancias, solamente pensamos en las ilegales, no pensamos en las legales, sacamos del mercado en el medio de todo esto, sacamos el financiamiento del tema de la venta de las drogas ilegales, a dónde va, al sistema financiero. Es decir, es otro mundo de complejidad para poder entender, pero volvemos a lo que dice Moni, otra generalidad. Es decir, explicamos el mundo a través de generalidades permanentemente, ¿no? Y entonces eso lo que hace es recortar la riqueza de la totalidad, de la riqueza de las determinaciones, que dice que COSIC, ¿no?, que se juegan para poder entender la complejidad del fenómeno. Y entonces recortamos, ¿no? Todo el tiempo recortamos, y eso empobrece la mirada. Ahora, ¿está mal empobrecer la mirada? Para la señora de la esquina, ¿no?, para el señor y la señora y nuestra mamá, y nuestra familia, por supuesto que está bien que uno vive en la vida cotidiana, no anda preguntándose por todo lado. El problema es en nosotros, como trabajadores sociales, que repitamos cosas que se dice en el barrio, se dice en la tele, ese es el problema fundamental que tendríamos, ¿no?
Y lo repetimos en estos términos, ¿no? Y decimos, y la droga. Yo en realidad, y decimos, y generalizamos. yo, y no pero podemos- yo en realidad no digo, me refiero ver. a la droga de que porque están drogados, sino a cómo la droga está destruyendo las juventudes. Está A bien, mí pero me vamos a lo pasó- mismo, Lorena. Vamos a lo mismo que señala Daniel. Cuando hablamos, y Es ahí un mito volvemos eso, a Lorena. complejizar. Fíjate cómo aparece, ¿no? Estamos analizando un fenómeno en particular y la misma explicación de ese fenómeno nos lleva a otro fenómeno, ¿sí? Que vos trajiste y que también hay que complejizar. Porque si no decimos la droga, y ahí Dani, digamos que aparte es su área temática en particular, es cuando nos referimos a droga, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué drogas estamos hablando? Cuando hablamos y hacemos esa asociación mecánica entre drogas y juventud, hacemos una asociación mecánica entre drogas, juventud y juventud de determinados sectores además. Entonces, estas son las cuestiones que necesitamos hilar más finito para complejizar la lectura, no simplificar y no caer en lógicas que son estigmatizantes y discriminativas. Este es el punto. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de romper con la generalización. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Romper con la naturalización. Sí, Está tan Silvia. naturalizado que fíjate que cuando hacen el relato hoy de cómo ocurre, ¿no? Las personas que son testigos, todo está como, digamos, todo te hace pensar, todo te lleva a pensar que estaban drogados y que la plata la necesitaban para drogas. Digamos, esta cosa está tan naturalizada, ahí es donde uno tiene que empezar a romper con este mundo de los fenómenos y con estas cosas que están naturalizadas y tan incorporadas a nuestro acervo, a nuestro conocimiento, a las cosas que nosotros traemos, a las que aprendimos, a las que escuchamos todos los días. Todo esto lo que nos tiene que llevar es a empezar a ver con otros ojos. A ver, a escuchar con otros oídos. Escuchen las noticias. Vayan anotando y pregúntense, porque es lo mejor que uno puede hacer. No tiene que tener todas las respuestas, pero tiene que generar la mayor cantidad de preguntas a esos discursos que vienen armados de tal manera que uno los toma como si fueran así. Es así. Estaba drogado. Sí, ahora, una cosita, Silvia, no, una cosita, para aportar, digo, a veces desmitificar. Primero que es mentira que la juventud esté perdida por la droga, esto no es así, la estadística no dice eso. Segundo es que alguien que va a robar, por efecto de la sustancia, es muy difícil robar, por ejemplo, habiéndote fumado un porro o estando súper estimulado, por lo cual es contradictorio, es decir, todo lo que decimos muchas veces tiene poco fundamento, ¿no? Porque hay como una especie de apreciación muy superficial de lo que estamos planteando. Por eso es importante este rodeo que dice Cosic, porque si no hacemos el rodeo, terminamos repitiendo muchas veces discursos o paradigmas que están construidos en otro espacio y que tienen otros intereses. Lo importante es acercar a qué intereses, qué nos motiva a nosotros, qué es lo que queremos decir, ¿no? Y entonces, si a veces utilizamos la palabra de otro para decir cosas que nosotros queremos decir, es muy probable que nos estemos equivocando o estemos reafirmando estigmas o prejuicios, o, a ver, podemos decir exactamente lo mismo respecto a las mujeres que tienen un séptimo hijo y podemos decir que tienen hijos para tener un plan. Podemos decir que el pobre no trabaja porque es vago. Es decir, hay poca distancia entre decir una cosa y la otra. Por eso es importante lo que dice Silvia, ¿no? Armarse un sistema de preguntas, aunque sea incómodo, aunque muchas veces eso nos genere problemas, porque sabemos que siempre nos termina diciendo, ustedes siempre le encuentran la vuelta a todo, nunca, ¿entendés? Los trabajadores sociales son complicados porque siempre tienen que darle la vuelta. Y claro, por supuesto que tenemos que darle la vuelta, porque entendemos que justamente cuando no le da la vuelta puede cometer errores gravísimos, ¿no? Digamos, el policía le sigue preguntando a la mujer, ¿por qué lo denunció? ¿No? ¿Y por qué y le sigue diciendo, ¿por qué no levanta la denuncia? Es decir, ¿no? Cero formación.
Y bueno, justamente ese es un problema. Profe, un poco O determinados paradigmas de intervención que siguen poniendo, digamos, en tela de juicio una situación de abuso infantil, o de abusos en las infancias, que siguen poniendo en tela de juicio determinados paradigmas que ahora están cada vez más de moda, porque obviamente el tema de la trata de personas, los consumos de los cuerpos, forma parte del gran negocio de este modelo de acumulación. Entonces empiezan a generarse determinados paradigmas, teorías explicativas, que dicen que esto no es abuso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque tiene que ver con este mundo, las representaciones comunes, que tienen claramente fines e intereses que son diferentes a los nuestros. César, ¿estás por decir algo? Quería recuperar un poco de lo que plantearon tanto el profesor Miño como la profesora Oliva, que prácticamente lo que ustedes de alguna manera lo que tratan de la perspectiva que tratan de darnos es que es necesario problematizar esos problemas y no tomarlo como algo natural, ¿no? Sí, justamente hay otra autora que ahora ya no vemos, porque veíamos antes, que dice problematizar el problema dado, ¿no? Entonces, que es Estela Grassi, que era un texto que veíamos nosotros hace muchos años, que hablaba de eso. Nosotros generalmente, los trabajadores sociales, recibimos los problemas ya construidos por otros, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Entonces, lo que señalaba ella justamente es que hay que cuestionarse, hay que problematizar, hay que hacerle preguntas a ese problema para poder desnaturalizar y también ubicar cuáles son los intereses en juego cuando se construye un problema determinado. Digamos, ¿por qué aparece lo que señalaba Dani, ¿no? ¿Por qué aparece justo ahora el tema de la inseguridad y de la mano seguramente va a estar de vuelta la baja de la edad de imputabilidad, seguro, ¿no? Entonces, estas cuestiones hay que empezar a verlas en relación, ¿sí? No como fenómenos aislados, sino como fenómenos que se articulan, después vamos a ver ya la semana que viene, en relaciones de subordinación y determinación. Es decir, se van como conjugando, no es que nada tiene que ver con nada. Justamente, y ahí retomo algo que ustedes plantearon inicialmente, que tiene que ver con que hay realidades diferentes, lo que señala COSIC es que no hay realidades diferentes, hay una única realidad, que en todo caso se manifiesta en sujetos singulares de manera diferentes en función del lugar que ocupamos en la división sociotécnica del trabajo, sociotécnica sexual del trabajo, ¿sí? En función de los estratos sociales de los cuales formamos parte, pero la realidad en términos objetivos es una. ¿Sí? Claro, Esto de que mi realidad es distinta a la de Estela no es así. Es una única realidad que en los sujetos en contexto se materializa y se expresan de diferente manera, pero es una única realidad. Por eso analizamos el modelo neoliberal como una lógica global. No analizamos como si el neoliberalismo acontece acá y no acontece en, no sé, en Europa. Dijimos que es un modelo global. Hablamos de la globalización, hablamos de la mundialización del capital, hablamos de las dimensiones culturales de las prácticas que implica el neoliberalismo. Es decir, no hay realidades diferentes, se manifiestan de manera diferente en función de la singularidad de los territorios, de los estratos sociales a los cuales formamos parte, de los géneros de los cuales formamos parte, pero es una realidad. Profe, por eso es necesario que nosotros al problematizar dejemos de lado nuestra subjetividad para ser objetivos, ¿no? Con el problema que vamos a tratar, ¿no? Para que no influya nuestro entorno, nuestro sentir. En realidad todo eso influye, porque somos sujetos históricos, sujetos sentipensantes, digamos, yo siempre traigo la frase de Gramsci, humanamente objetivos, ¿no? Lo importante es dar cuenta de que todo proceso de conocimiento implica una dimensión política, un posicionamiento, ¿sí? Y entonces no existe la objetividad, de la misma manera que no existe la neutralidad, ¿sí? Eso lo aséptico no existe, ni siquiera en las ciencias exactas existe como tal. Entonces, pero uno
puede tomar cierta distancia, pero a la vez uno define su posicionamiento en términos de intervención. Cuando uno elige una perspectiva de análisis y no otra, está eligiendo una posición en ese escenario. Cuando uno elige una estrategia de intervención y no otra, está tomando claramente posición ante un fenómeno determinado. Lo está comprendiendo de una manera, lo está analizando de una manera, y está viendo las posibilidades de intervención de esta manera o de esta, y uno elige, hay un posicionamiento, ¿sí? Me parece que ahí un poco el tema es de esto que señalaba, digo, yo para ir avanzando un poquito, cuando Kozik define el mundo de la pseudoconcreción, él dice conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano y la atmósfera común. Fíjense, el ambiente cotidiano, que tiene que ver de alguna manera con la materialidad que se nos presenta en la vida diaria, ¿no? Mientras vamos resolviendo cuestiones en nuestra vida y demás, y la atmósfera común de la vida humana. La atmósfera común hacia esta dimensión de mundo espiritual, a este mundo, a estas ideas que, ¿cómo planteó la compañera? Tiene que ver de cómo sentimos, de cómo vivimos, de cómo percibimos determinadas cuestiones. ¿Qué nos indigna, qué no nos indigna? ¿No? Hay cierta atmósfera que construye, digamos, una forma de percepción de la realidad. Entonces, nos molesta esto que acontece con el tema de la inseguridad, y no nos molesta el viejito que duerme todos los días en la calle, en la estación de San Miguel. Ahí pasa desapercibido, nadie se cuestiona sobre esa inseguridad, ¿sí? Entonces, esa atmósfera común, hay una atmósfera compartida de qué es lo que nos molesta y qué es lo que no nos molesta, pero que está construida por un sentido común. Y el sentido común, dice Gramsci, siempre es el de las clases dominantes, ¿no? Por eso este ejercicio de romper con el sentido común es para poder decir, ah, bueno, hay otras cosas acá. Hay otra cosa dando vuelta acá, ¿sí? Hay otra cosa que inclusive, si hilamos más finito, tiene que ver con la propia interna de la UTA, que también se jugaba hoy en el paro de los trabajadores del transporte. Los autoconvocados por un lado, la UTA por el otro. ¿Sí? Fíjense qué complejo que es el fenómeno, ¿no? Que si lo vemos solamente con el título que aparece en los medios de comunicación, y depende del canal, el título es diferente, ¿sí? El título nos dice paro de colectiveros, no paro de colectivos. Fíjense ahí, también es interesante, porque decía paro de colectivos, que no es lo mismo que decir paro de colectiveros, porque el colectivo no para por sí mismo. El que para es el trabajador. Entonces, en esa representación común, la forma de enunciar el fenómeno invisibiliza que hay sujetos colectivos que paran. El colectivo no para solo, no es un fetiche que anda al colectivo, es voy a decidir. Había un dibujito animado, ¿no? El de... ¿Cómo era un dibujito animado donde el colectivo tenía vida propia? Ustedes son muy pibes, nosotros los viejos tenemos que decir. ¿No era Scooby-Doo, no? No, pero ahora hay otro. Ciro debe saber. Ciro, ¿cómo se llama el dibujo del colectivo? O ese es del trencito. Hay un trencito del colectivo. Hay un trencito que tiene vida propia. Bueno, acá no tienen vida propia. ¿Tomás? ¿El trencito Tomás? Tomás el trencito, Tomás. Tomás es un trencito que tiene vida propia. Y los autitos eran, no sé, Cars. Pero claro, no se me ocurre. Cars. Bueno, miren que tienen vida propia. Entonces, en el mundo de las infancias, los objetos tienen vida propia. De hecho, hacen hablar, ¿no? Hacen hablar a los osos, a los animales. Bueno, todas estas cuestiones que sabemos que se generan, ¿no? Entonces, ahora, en este mundo, el colectivo no para si no para el trabajador, la trabajadora. Entonces, fíjense en que hasta en la propia construcción discursiva se invisibiliza
que hay trabajadores y trabajadoras que paran, ¿no? Y lo tomamos así, y todos, incluida yo, porque puse eso, puse paro de colectivo, ¿no? Fíjense, yo puse paro de colectivo. Después ya cuando metí la pata dije, no, puse paro de colectivo. Bueno, lo tomo en el aula y lo digo. ¿Qué invisibiliza? Esto es la práctica fetichizada, ¿no? La idea de que las cosas tienen vida propia, ¿no? Y que lo que se esconde es que detrás de ese colectivo hay práctica social, hay relaciones sociales. La droga te atrapa. La Te droga caes te en el pozo de atrapa, la droga. oh, viene la droga y te atrapa y te consume, ¿no? ¿Cuál era la otra? El riesgo país sube, baja, parece que el riesgo país es una especie de monstruo grande, ¿no? Fíjense El cómo la mercado que va, fetichización. el mercado que va a distribuir los Mercado. recursos El como mercado, corresponde. exacto, el mercado tiene vida propia. Nadie habla de quiénes son los que mueven el mercado. Nadie habla de cuáles son los capitales que conforman el mercado. Todo el mundo habla del mercado, ¿no? Entonces, lo que se genera es un proceso de invisibilización, dice Cosi, de práctica fetichizada, de fenómenos que aparecen como externos, como si no estuviera nada que ver la práctica humana. Fenómenos que andan así sueltos, ¿no? Que tienen vida propia. Vida propia. Entonces, esperen que me fui al carajo, diría. Él cuando señala el mundo de la pseudoconcreción habla justamente del mundo del traficar y manipular, ¿no? Entonces, en esto de, yo hoy señalaba, no hay nada que ustedes tengan alrededor de ustedes que no tenga prácticas, no tenga una praxis social. No hay nada de las cosas que nos rodean que no sea una síntesis de diferentes relaciones sociales. No hay nada. Hoy decíamos, acá hay madera de algún árbol que no sé qué, de algún territorio que seguramente deforestaron, acá hay trabajo acumulado, socialmente acumulado, acá hay plusvalía, acá hay condiciones de trabajo, acá hay contrato o no de trabajo, acá hay situaciones de explotación, acá hay relaciones sociales, hay una relación entre un empleador y un trabajador en este mate. Pero esto no aparece en el mundo de la práctica fetichizada. ¿Sí? En el mundo de los objetos fijados, ¿no? Esto que dice que dan la impresión de ser condiciones naturales, como la inseguridad, por ejemplo. Condiciones naturales siempre hubo, ¿no? Recuperar esto que ustedes mismos señalaban, cómo poder historizar. Si pensamos en este concepto ordinario, único, que se presenta en la inseguridad, ¿cómo historizar en qué momento aparecen, ¿no?, los incrementos de las inseguridades? Y seguramente va a coincidir con las etapas que señala Silvia, por ejemplo, en su texto. Primer momento de la dictadura, ¿no?, el menemismo y la exacerbación de las lógicas neoliberales en ese momento, ¿no? No sé, durante el Rodrigazo, durante el menemismo, no, el macrismo, en el momento de las subas exponenciales de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿en qué momento historizar el problema? ¿En qué momento se dan esos incrementos? ¿Qué relaciones podemos establecer con las otras cuestiones que fuimos abordando en las clases anteriores? ¿Se comprende? Los estamos reaburriendo, ¿no? Sí, es como que qué puja de poder tienen hacia su interior. ¿Cómo? Es como que pujas de que las relaciones lo que establecen de alguna manera, como usted trajo recién, es de alguna manera qué pujas de poder tienen hacia su interior. Claro, bueno, siempre, digamos, analizarlo en términos de relaciones de fuerza, de cuáles son los actores involucrados, ¿sí? Fíjense en que recién dijimos, mate
por lo menos el árbol, ¿no? Alguien que lo hizo, un trabajador, ¿no? Hay trabajo puesto, trabajo asalariado seguramente, o puede ser trabajo esclavo, no sé. Hay que indagar, ¿no? Pero en el objeto, si no le preguntamos al objeto, si no hacemos preguntas, que es lo que señalaba Dani, si no creemos que hay algo más allá que lo que se muestra, nos quedamos con esto, con la idea de los objetos fijados, como si fuera natural. No, no son naturales, son producto de procesos históricos, de relaciones sociales. ¿Sí? Yo quería traer, para que quede aparte, ya, a ver dónde lo tengo. Pero, vamos a hacer. Uy. Perdí un, esperen, porque perdí un PPT, lo tenía abierto. Esperen, para que les quede en la grabación. A ver. Ahí lo voy a abrir. Vamos a ver si podemos. Paciencia, paciencia. Hoy había pedido el equipo para pasarles en... A ver, ahí, ahora... Acá. Pero quería hacer énfasis en... Ahora me dicen ustedes cuándo aparece. Para hacer un poco el ejercicio de trabajar con el tema de las representaciones comunes, que evidentemente es lo que más, ¿no?, aparece, ¿no?, vinculado al tema del sentido común y demás. Esta es una breve síntesis de lo que fuimos viendo. Usted dígame cuando se ve. Sí, se ve. Ah, bien. Yo quería hacer énfasis en esta foto. ¿Qué observan ahí? Gente en situación de calle. Ajá. Una madre de familia. De muchos hijos. Muchos hijos. Todas las inseguridades que habló Silvia hoy, yo las veo ahí. No, pero lo que ven, lo que observen, no generalicen, volvemos a lo mismo. Lo que observan. Un grupo de, no sé si es familia, amigos, festejando. No veo ninguna foto, veo un texto. Puede ser también el color de la piel. Un alcohólico o una persona tirada en el piso con una botella al lado. Y una familia brindando con vino. Perdón, la primera foto no llego a ver bien qué es. No, ahí, no importa. Centrémonos en la que vemos. Una foto con una madre en situación la primera foto creo que es una villa de emergencia al lado de los hoteles o edificios lindos. En otro lado. Profe, ¿puedo agregar algo? ¿Puedo agregar? Nada, hay una foto que lo que demuestra prácticamente que hay una chica, que hay una familia que en situación de calle, la que demuestra de alguna manera es eso, es una, ¿cómo se llama? Para ser más específico, una vulnerabilidad social, pero al mismo una vulnerabilidad socioeconómica con un déficit habitacional. Bien, podríamos señalar que hay un déficit habitacional porque hay una situación de calle. Vamos a hacer énfasis. Las contradicciones. Me parece que hay. Muestra una mamá muy cómoda en su sillón con muchos hijos y después allá muchos hijitos, todos unos en la calle, todos sucios, descalzos. Y después acá veo una familia que está en la calle y una familia cómoda en su casa brindando, como las diferencias, ¿no?, que hay. Creo que hay también un country y una división de un barrio con un country, me parece. Bien. También después hay un grupo de amigos que están tomando vinos todos juntos y después están los chicos que también están, los chicos con gorra, que también están entre amigos.
no sabemos, en realidad estamos haciendo inferencia, ¿no? De si son amigos, si es un grupo de amigos, si es una familia. Fíjense, ¿no? Cómo La, en la estas diferencia también es representaciones- que tiene copas, en qué están tomando, Bien. porque también se ve ahí también Bien, que están tienen tomando vino, pareciera, ¿no? En copas. La desigualdad social. Sí, más allá, la idea no era hacer grandes distinciones, sino que pudiéramos ubicar, ¿no? Algunas caracterizaciones que aparecieron. Yo puse todas las fotos juntas. La intención en otro momento es poder trabajarlas por separado, porque bueno, aparecen ciertas representaciones. Entonces decimos, aparece una mujer, una madre con sus hijos. En realidad no sabemos si es madre o no es madre, pero entendemos que aparece una madre con sus hijos, y después el énfasis es, aparece una mujer con muchos hijos, descalzos, ¿no? Digamos, fíjense, ¿no? Como la distinción que precisamos hacer también tienen que ver con estas representaciones comunes, que si yo les mostrara, digamos, las fotos por separado, generalmente estas representaciones comunes que acerca lo que está bien y lo que está mal, no estoy hablando de ustedes, pero en el sentido común de las personas con las que estamos diariamente, aparece una mujer con muchos hijos, una mujer pobre con muchos hijos, ¿no? Y generalmente aparecen después ciertos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cuestionamientos pueden aparecer? Que forman parte de estas representaciones comunes. ¿Y por qué se pone a tener hijos si no tiene con qué Bien, mantener uno? ¿Por qué sigue exacto, con teniendo? muchos hijos. ¿Para qué se pone? Fíjense, aparece una seguidilla de representaciones que dan cuenta de determinada justificación de eso, ¿no? Entonces, de justificación, aparte de una moral determinada, ¿para qué se pone a tener hijos? No tiene para alimentarlos, están descalzos, están sucios. A Maru Botana no le preguntan por qué tiene tantos hijos. Las caras también. Las De la caras. madre, de la madre que Además- está en el sillón y la madre Además, que está en el cuando- patio. No sabemos si es la madre lo que está en el sillón, pero si uno Bueno, ve por esas ejemplo, fotos solas, Puede ser la cuidadora, una nurse, una babysitter. Claro. También a mí Una lo que se me vino a nursery. la cabeza es, puede ser una madre para tener tantos sextillizos, puede ser que haya tenido plata para hacer un tratamiento. Se me vino eso también a la cabeza, si en el caso que fuera una madre. bien. Pero voy a esto. Sí, ahí vos hiciste ya toda una inferencia, ¿no? Que tuvo sextillizos, ¿no? Que se hizo un tratamiento. Para hacerse un tratamiento de fertilidad, bueno, hoy está reglamentado eso de otra manera, ¿no? Pero tampoco es para todo el mundo en términos generales. Pero voy a esto. Fíjense, ¿no? Las fotos. Fíjense los rasgos, los colores, el color de la piel. Fíjense cómo hay ciertos procesos de construcción de las representaciones comunes, de cómo son los pobres y cómo es el resto. Dijeron, hay un alcohólico y hay una familia tomando vino. Exacto. Exacto. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué decimos que ese hombre es alcohólico? ¿Cuáles son las relaciones que establecemos en términos de representaciones hegemónicas para decir de entrada, cuando vemos una imagen, dice la bebida, decía, la imagen lo dice todo, ¿no? Cuando vemos una imagen para decir es un alcohólico. Y cuando vemos a los pibes con gorrita, aclaramos que son amigos, no sabemos si son amigos o no. Fíjense en cómo los mecanismos de discriminación, de estigmatización, ¿sí? De segregación, están en nosotros. No estamos diciendo que nosotras somos puras castas, y no estamos diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que estos mecanismos que hacen a las representaciones comunes que tenemos acerca de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí?
forman parte de nuestro universo, de nuestra cosmovisión, de nuestras formas de ver el mundo, de nuestro sentido común, si lo pensamos en términos de COSIC. Entonces abajo tenemos una familia o amigos que están festejando y brindando. Y arriba tenemos un alcohólico. No hay mediación. No es un hombre que está posiblemente, no sé, a lo mejor durmiendo la siesta entre una jornada y la otra jornada de trabajo, no sé. No, la primera inferencia que hacemos, porque como vemos una botella ahí, ¿no? Y lo vemos ahí en el suelo, es que es un alcohólico. Varias Traslademos botellas. estas mismas representaciones a un barrio, con los pibes que se juntan en la esquina. Traslademos. ¿De qué manera se materializan, ¿sí?, esas mismas representaciones en nuestros discursos, en el barrio, cuando hablamos de los pibes de la esquina? Profe, también está se me fue la palabra. Estigmatizar al joven, el que tiene la gorrita, el morocho, el decir, bueno, portación de rostro, por ejemplo. Bien. Si lo veo y estamos en la misma calle, automáticamente se cruza de vereda. Ya estoy jugado. Nos cruzamos de Ya vereda. estoy jugado, Bien. me va a robar, por ejemplo. Bien. Eso es estigmatizar también al joven, ¿no? Bien, bien. Exacto, bien. Entonces, lo que estamos haciendo es jugar para recuperar esto que señalaba Daniel. Naturalizamos tanto todo lo que recibimos, ¿sí?, que forma parte de nuestro universo, de nuestra forma de concebir el mundo. Entonces, lo que hacemos es tomarnos este permiso en Trabajo Social 1 para justamente poder destruir esa naturalización de las cosas, ¿sí? Poder generar otro tipo de líneas explicativas de por qué suceden estos fenómenos. ¿Por qué suceden? Dice COSIC en ese sentido que hay dos formas, dice, de destruir el mundo de la pseudoconcreción, ¿no? Es el mundo de lo fenoménico, para poder, realizando un rodeo que tiene que ver con la pregunta, con este sistema de preguntas que señalaba Dani, y también, obviamente, con la construcción de las respuestas, ¿no? Ir abriendo, ir a preguntar, ir haciendo el ejercicio de indagación, de respuesta y demás, para destruir este mundo de la pseudoconcreción. Esto es el método dialéctico de conocimiento. Es decir, es la decomposición del todo. El punto de partida es eso que se me aparece como una representación común, como un fenómeno observable. Eso es lo que COSIC denomina lo abstracto. Lo concreto es llegar a la cosa misma, a esas líneas explicativas más profundas que dan cuenta del fenómeno. Entonces, ir de lo abstracto a lo concreto, después la semana que viene lo vamos a ver más en el pizarrón, en un espiral dialéctico que me permita ir complejizando, no simplificando, complejizando cada vez más la lectura de la realidad, para dar cuenta de que esto tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con esto, y esto está subdeterminado por esto, y tiene que ver con esto, y todo forma parte de ese todo estructurado y dialéctico en movimiento, que es la realidad. La realidad. Dice, vieron que el Gato Silvestre no dice la realidad, ¿no? Dice así. Objetivamente es una. Ahora después, cada uno toma su posición acerca de cómo quiere explicarla. Nosotros intentamos explicarla desde esta posición, desde esta mirada. Pero, sí, pero también es como en otros. Como que siempre, si bien obviamente nos estamos formando como profesionales, siempre, o sea, es como si no formáramos parte de eso. O sea, si bien estamos como tratando de desnaturalizar, también venimos de los mismos lugares de los que estamos criticando. Totalmente. No sé, me acuerdo en una época en la que tenía que, bueno, estaba buscando trabajo como siempre, porque no quiero ser pobre, pero lo estoy siendo, y bueno, no teníamos para comer, entonces me acerco al desarrollo social, ya después de haber llevado currículum a todos lados,
Y el trabajador social me empieza a hacer preguntas para poder darme el bolsón de comida y me dice, ¿pero vos estás buscando trabajo? Y en ese momento, o sea, ya de por sí ir a pedir comida, comida que encima no me gusta, porque no me gustan los garbanzos, ni las arvejas, ni nada de la mierda que te dan, perdón, pero tener que encima contestarle sin llorar a una persona que no conozco, que sí fui a buscar trabajo y que lo estoy buscando. Y a su vez, o sea, ni siquiera está saliendo de tu bolsillo. ¿Entendés lo que me estás...? Entonces es como tratando de justificar por qué estás yendo a buscar comida. Tal cual. O un trabajador social, que se supone que se formó como de la misma manera nos estamos formando nosotros, porque tampoco era una persona de mucha edad, o sea, era un pibe que me estaba preguntando. Y digo, no, tampoco creo que esa persona venga de otra clase social distinta a la mía. Pero bueno, son distintas posibilidades, como a la vez ir perdiendo esa confianza en las instituciones cuando también voy a la comisaría para denunciar que tengo 2 moretones en el cuello porque me lo apretaron y me digan, ¿y cómo puedo saber yo que no te lo hiciste vos misma? Y pasen 10 años, ir a la comisaría y me estén cuestionando las mismas cosas. Y entonces ves que las leyes avanzaron, como por ejemplo el grooming, pero después vas a denunciarlo y no saben ni cómo tomarte la denuncia. Bien, muy bien. Ni nada, ¿entendés? Entonces es como, las capacitaciones están, pero a la vez es como que van más rápido las leyes y los derechos que las conciencias, y todavía seguimos diciendo que se muere gente cuando en realidad es asesinada. Y lo mismo, y seguimos formando parte del mismo núcleo, como la violencia de la policía que reprime, como digo, a la gente que sale de sus mismos barrios. Entonces me parece que es un montón, y a la vez verlo como algo externo, o sea, algo que yo me paro desde tratar, como digo, de desnaturalizar, pero a la vez es como seguir naturalizando de alguna forma. No sé si me explico, pero es como verlo desde un otro y no como formo parte de eso donde está ese otro. O sea, yo también soy un otro para ese otro. Que a la vez somos los mismos, porque estamos, o sea, replicando, porque lo mismo, o sea, a mí, por ejemplo, me quedé sin familiares también por tener una concepción, o ser feminazi, como me dicen. Pero a la vez estoy viendo que está pasando por las mismas violencias. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia, Entonces, la diferencia, Camila, digo, porque a las 10 se corta el Zoom. La diferencia es que vos estás pudiendo justamente problematizar, desnaturalizar estas cuestiones, objetivarlas de una manera diferente, y eso repercute de una forma distinta en tu vida. Digamos, porque las posiciones que vos asumís ante determinadas situaciones son diferentes a la del resto, aunque compartan con vos, por ejemplo, esto que vos señalabas, pertenecemos al mismo estrato social. Pero en términos de construcción de la conciencia, que es otro elemento que ustedes trajeron al inicio de la clase, son diferenciados. Entonces es una diferencia importante. Es una diferencia importante para vos hoy como sujeto, pero es una diferencia también sumamente importante para el día de mañana que lleves adelante un ejercicio profesional, que puedas justamente hacer visible estas cuestiones que vos estás señalando. Porque bueno, bien lo decía Neto, ¿no? El avance de las legislaciones no significa que eso después se demuestre en las prácticas sociales. Las prácticas sociales siguen siendo estas, con tensiones, ¿no? Con resistencias y demás, pero hegemónicamente siguen siendo estas. Me parece que es muy importante que puedas justamente pararte de un lugar diferente. A las 10 se corta, así que si alguien quiere establecer como una instancia de cierre, vamos a retomar igual algunos elementos la semana que viene, antes de ingresar a la categoría de totalidad, pero si les parece, antes de que se cierre. La semana que viene seguimos con este texto. Sí, seguimos, digamos, hacemos una instancia de síntesis de este texto y avanzamos con totalidad concreta, ¿sí? Después, si es necesario, y el tema queda, digamos, con signos de interrogación y demás, lo que podemos hacer pues un podcast de vuelta que explique en ese sentido, o habilitar alguna de las clases
que ya están grabadas de años anteriores, como refuerzo. Eso lo venimos haciendo también. ¿Les parece? Bueno, totalidad concreta. Belén. Totalidad concreta. Bueno, ¿vieron cómo complejizamos? Un montón complejizamos. De eso se trata. Así que, bueno, nosotros agradecidos que se bancaron, son 33, menos nosotros 3, son 30 participantes, un montón, el 50%. ¿Cómo saben que quedó grabada la clase? Que no vinieron. Bueno, nos estamos viendo Una preguntita. semana, Una preguntita, ¿vamos a tener repaso para antes de tener un parcial? Si llegamos con los tiempos, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bien, bien. Sí, generalmente lo hacemos. Gracias. Bueno, nos dejamos acá, así no se corta sin que tenga un final. No sé si Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, Buena semana. hasta el lunes.